Bueno, buenas tardes, ¿cómo están? Digamos que lo que vamos a presentar ahora es como un nuevo balance de la experiencia que hemos tenido con el servicio de análisis del servicio de análisis que hace 3 años empezamos a implementar acá en Colombia, en Bogotá específicamente. La primera intervención que tuvimos fue en el 2011, en el cierre del último Bogotrax que hubo. Y de ahí en adelante hemos venido, digamos que la dinámica distribuyéndola en lo que son las intervenciones en campos, en eventos en los cuales asistimos, jornadas de análisis. Unas jornadas como específicas de recolección de sustancias que hemos hecho en diferentes fechas hasta el 2014 y un horario ya de recolección fija en nuestra sede punto fijo, en un horario que hemos venido predeterminando a través de las diferentes experiencias con los usuarios y que a partir de este año ya tenemos un horario en donde las personas pueden ir directamente a nuestra sede a dejar las muestras. Y digamos que en esas 3 dinámicas es lo que hemos venido recogiendo nosotros muestras y teniendo interacción con los usuarios que han querido llevar a analizar sus sustancias. Bueno, como les comentaba, el SLK así como proyecto de reducción de riesgo es un proyecto que manejaba el comienzo de información técnica, digamos, a través de internet, de las diferentes sustancias que pueden adquirir los usuarios, y como complemento a esta información y como forma de aterrizar lo que realmente estaban consumiendo las personas aquí en Bogotá, el servicio de análisis vino a complementar esa información técnica que se venía dando hace más de 8 años. Hace 3 años empezamos a hacer la recolección. Desde ese momento hemos recolectado más o menos 767 muestras en la dinámica que les contaba anteriormente, que es la forma como interactuamos con los usuarios. Y como pueden observar, ahí tenemos un poco en la gráfica el porcentaje de las sustancias que hemos recogido a la fecha. Podemos ver que la mayoría corresponden a MMA en tableta. Esto tiene que ver mucho también porque digamos que la escena que más nos ha apoyado y la escena que más hemos hecho intervención, digamos hasta la fecha, que hemos empezado a tener contacto con otras poblaciones, ha sido la población de la rumba electrónica. En segundo lugar tenemos también el MMA, pero ya en forma de cristal o polvo. En tercer lugar la cocaína, el LSD. Algunas muestras de bazuco que recolectamos para hacer una comparación con la cocaína inefable para un pequeño artículo que sacamos ahí en Échele Cabeza, y algunas muestras de marihuana. Digamos que estas muestras de marihuana no han sido, digamos, la gran mayoría, porque digamos en este momento no tenemos implementado el ensayo que se realiza por este tipo de sustancia, que es medir las cantidades de la razón de THC con CBD que tienen estas plantas. Nos parece más interesante poder tener otra información, como por ejemplo qué tipo de pesticidas y sustancias adicionales se les pueden agregar a la marihuana en el transcurso de la forma como se comercializa y se almacena. Y también hemos realizado algunas muestras de TUCID, que no han sido muchas, pues especialmente porque hubo un momento en un artículo que sacó la revista Semana, en donde nos dimos cuenta que a través de hablar de esa sustancia en la revista hubo como una demanda, al mismo tiempo una oferta de esta sustancia que no sabíamos realmente qué se estaba ofreciendo, y pues hicimos como un pequeño corte transversal ahí para analizar ese tipo de cosas que se estaban vendiendo como TUCID. Bueno, de esas muestras que analizamos correspondían a 655 usuarios que se han acercado al SAS a darnos la información y su sustancia. Han sido 65% hombres, 35% mujeres, en edades entre los 3 y 45 años. De las preguntas que nosotros utilizamos que le hacemos a los usuarios cuando se acercan a las muestras, hemos logrado definir que más o menos el 22% de esas personas han utilizado ya el SAS con anterioridad a la fecha.
el 38% de esas personas se enteraron de nosotros, al servicio de análisis que ofrecemos, a través de los eventos en los que nos han visto y también a través del voz a voz, o sea, a través de otras personas y usuarios que nos han utilizado. Esta cifra es muy importante porque eso significa que es un 12% de usuarios que se acercaron al SAS a analizar la sustancia que consumían por primera vez, es decir, usuarios que se acercaban a una sustancia por primera vez tuvieron la posibilidad de analizarla antes de consumir. Con esto, pues, digamos que estamos abriendo puertas a una nueva dinámica de consumo de personas que ya nos conocen y que en el momento que decían consumir una sustancia que antes, o sea, habría un nuevo consumo para ellos mismos, van a tenernos en cuenta y van a, digamos que, a tener el análisis como una estrategia de reducción de riesgos en esos nuevos consumos que desean tener de aquí en adelante. El 68% de los usuarios que se acercaron al SAS analizaron su sustancia antes de consumirla, es decir, esa cifra tendría que ir aumentando y es como lo ideal, ¿no? O sea, que las personas se acerquen al servicio de análisis antes de consumir la sustancia, ¿no? Pero digamos que es lo ideal, pero no la mayoría de las personas lo hacen. Y digamos que en cuanto al horario que hemos fijado entre semana para que los usuarios vayan a esa hora específica a dejarnos sus muestras, a la fecha que se implementó dicho horario, que fue ahorita a comienzos de 2015, se han acercado 40 personas a dejarnos sus muestras en dichos horarios. Otros datos que nos han dejado los usuarios a través de la dinámica del acercamiento hacia el servicio de análisis es, por ejemplo, que el 70% de los usuarios que nos han dejado sus muestras la han adquirido a través de un dealer de confianza, otro 13% a través de un dealer desconocido y un 17% a través de una persona cercana. De ese 70%, el 67%, el 67% de los usuarios reciben la dinámica de recepción de sus sustancias a domicilio y el 33% lo adquiere en la calle o en algún punto de encuentro con el dealer o en un evento. Entonces, digamos que el acercamiento con el usuario a través del servicio de análisis no solo nos permite, digamos, obtener información acerca de la sustancia, que en sí ya es muy importante para que, digamos, las prácticas riesgosas se aterrizan en el contexto de lo que se mueve en Bogotá en cuanto a sustancias, sino también podemos, digamos, tener información, digamos, de mano directamente de los usuarios, ya no a través de una entrevista, digamos, a un grupo poblacional que se refiere como consumidor no de esa sustancia, sino una persona que ya está interesada en su salud, se acerca a nosotros por esa misma razón y nos deja información como, por ejemplo, la dinámica de adquisición y los precios relacionados, por ejemplo, a las sustancias que suele consumir. También nos deja información relacionada, por ejemplo, a los mitos o las creencias, digamos, en reducción de riesgos que ellos tienen. Y toda esta información, digamos, es importante porque es algo que ya viene directamente de la persona que se acerca con nosotros y con la sustancia que está consumiendo en la realidad, en el momento. Bueno, digamos que ya tocando el asunto de las alertas, en años pasados, digamos, a través del servicio logramos detectar, por ejemplo, la suplantación que estaba sucediendo en la ciudad con el LSD, se estaba suplantando con otra sustancia que era una fenetilamina psicodélica. En este mismo momento también está pasando lo mismo en los últimos eventos como en el Pound Festival y en el Stereo Picnic, así como las personas que se han acercado al servicio de análisis a las jornadas y en el horario continuo, hemos detectado unas pastillas que se estaban vendiendo como MDMA y que resultaron ser otra feniletilamina de este mismo tipo. Para este caso se conoce como el TOP. Es una feniletilamina que tiene unos efectos muy distintos, es una potencia y una duración e intensidad de los efectos muy distintos al del MDMA y los riesgos asociados también son muy distintos. Entonces, con esto nosotros ya nos vamos dando cuenta que mientras, digamos, en España y en otros países como Europa, este tipo de sustancias suelen venderse como lo que son. Acá en Colombia las personas que están distribuyéndolas, que las están trayendo para comercializarlas, prefieren venderlas como sustancias ya conocidas por los usuarios, con lo que las exponen a riesgos adicionales, porque sería muy distinto, por ejemplo, en el caso del LSD.
el Endor, o la sustancia con que venían suplantándola, es una sustancia que el mayor riesgo que tiene es una sustancia que se sintetizó en el 2010 y es una sustancia muy poco conocida en sus efectos, digamos, a corto a largo plazo en el cuerpo del ser humano, y pues que ya tiene algunas muertes asociadas en Estados Unidos y en Europa. Sin embargo, si digamos a los usuarios les vendría esa sustancia como lo que es, y este usuario pudiera acceder a información respecto a lo mismo, pues digamos que la decisión de tomar este tipo de sustancias más nuevas no sería tan riesgosa como cuando se le vende a una persona como lo que no es. Entonces vemos que acá, para este nuevo caso, esto es muy reciente, esto lo detectamos, como les digo, hace unas pocas semanas, estamos pendientes de emitir la respectiva alerta para los usuarios y las fotografías de las pastillas con las que se contenía esta sustancia. Entonces pasa exactamente lo mismo, es una sustancia que se podría, digamos, bien adquirir de esa forma. Los usuarios podrían adquirir el conocimiento respecto a los efectos, a las dosis que debería tomar y a los riesgos asociados a este tipo de sustancias, pero en vez de eso se está vendiendo como MDMA y por lo tanto con eso se incrementan los riesgos para todas las personas que, como podemos ver, son la gran mayoría de los usuarios que se acercan a dejarnos muestras, nos dejan muestras de MDMA. Entonces, esto pues es otra muestra de que las dinámicas, digamos, de suplantación aquí en Colombia respecto a las personas que suelen distribuir estas sustancias nuevas suele ser la tendencia. O sea, les gusta más vender sustancias nuevas como sustancias que ya conocen los usuarios, y pues con eso se incrementan un poco más los riesgos. ¿Qué diferencias tenemos entre las dos sustancias? Digamos, como les comentaba, es mucho más potente e intenso que el MDMA. Mientras el DOC actúa entre 1.5 y 3 miligramos, el MDMA puede actuar más o menos entre 275 y 150 miligramos. La duración del DOC está entre 2 y 24 horas versus las 4 o 6 horas que puede durar el MDMA. Tiene un efecto psicodélico más marcado que el efecto empatógeno que suele tener el MDMA. Tiene un tiempo de mayor subida, que con esto puede que se incremente el riesgo de sobredosificación. ¿Por qué? Porque una persona habitual al MDMA está esperando una subida más o menos entre los 20 minutos, 90 minutos, mientras que esta sustancia puede demorarse hasta 3 horas en subir todos sus efectos. Entonces, como en ese rango de tiempo la persona que está consumiendo DOC, en vez de MDMA, siente que no ha subido nada, puede incrementar la dosis, y cuando ya lleguen las 3 horas en donde van a subir la cumbre de los efectos, pues obviamente va a tener un efecto mucho más intenso, que a nivel comportamental puede traer ciertos problemas, y pues al mismo tiempo también incremento en la dosis, que a nivel fisiológico puede tener riesgos de toxicidad aguda y crónica con el tiempo. Algunos efectos secundarios no deseados asociados al DOC, que como están, por ejemplo, son cuadros de paranoia, miedo, ansiedad o pánico más marcados que los que puede dar en una sobredosificación de MDMA, y unos efectos de vasoconstricción distal que se refleja como en problemas circulatorios a través de en las extremidades. Bueno, en este momento también, entonces, por estos resultados que tuvimos con las pastillas, algunas pruebas que hicimos al MDMA de cristal, que nos dieron los mismos resultados preliminares que esas pastillas, pues tenemos indicios de que muy posiblemente también vengan una mezcla de MDMA o esta sustancia con DOC en este tipo de polvos de MDMA que se vendían como mole. Por lo general, pues el cristal de MDMA es un cristal de color ámbar, como café transparentoso, y estas muestras que analizamos, que daban más o menos los resultados preliminares, que las pastillas suelen ser unos cristales más bien blancos, una sustancia más bien muy cristalina y muy de color muy blanco, casi translúcido. Entonces, digamos que también estamos ahorita pendiente de la tarea de confirmar la presencia de esta sustancia en esas presentaciones en polvo, que digamos han presentado el mismo comportamiento en los ensayos preliminares. Bueno, como les comentaba, quisimos, digamos, hacer como una pequeña comparación entre cocaína base y cocaína esnifable, en el sentido del estigma que se tiene hacia la cocaína base, que se encuentra, por ejemplo, en las muestras de bazuco. Para sorpresa de muchos de nosotros, digamos que en principio lo que queríamos demostrar era, por ejemplo, romper mitos de que en la calle que existe, por ejemplo, que el bazuco es una sustancia que es tan altamente adictiva porque la rezan, porque le agregan hueso de ser humano y todo ese tipo de cosas, y nos dimos cuenta que inclusive en cuanto a cuestiones de calidad de la composición de las sustancias, el bazuco tenía más composición, tenía más presencia de cocaína base y estaba menos adulterado que las muestras de cocaína inhalable que obtuvimos. Entonces, con esto lo que hicimos fue darnos cuenta que a veces el riesgo asociado de una sustancia, siendo la misma sustancia, no tiene que estar directamente asociada a la calidad de la misma, sino también a la forma de dosificación y sobre todo a la vía de administración.
Entonces, para este caso, utilizamos 16 muestras de bazuco contra 12 muestras de cocaína inifable. Se encontró que estaba de base presente para las cocaínas de bazuco entre el rango entre 1 y 58% con un promedio del 38.8% de presencia de cocaína base. Para la cocaína inifable tuvimos que el rango estuvo entre el 0 y 57% con un promedio del 19.6%. Encontramos también que lo que encontramos fue que los rangos eran similares, en promedio las muestras de bazuco tendrían un mayor contenido de cocaína. Sorprendentemente, están más adulteradas las muestras de cocaína inifable que las de bazuco y tenían en común los mismos adulterantes, que en este caso eran levamisol, fenacetina y cafeína, mientras que para las cocaínas inifables, lidocaína y otros anestésicos locales y acetaminofén se encontraban exclusivamente presentes en estas muestras. Entonces, como les comentaba, esa comparación nos permitió observar que a pesar de que una sustancia se estigmatice mucho por la calidad, que es como lo que pasa con el bazuco, ¿no? Que se tiene en mente que es una sustancia de muy baja calidad y que precisamente por esta razón es que es tan asequible y genera tantos daños a nivel, digamos, del organismo. Lo que realmente sucede en este caso es que es la misma sustancia la cual tiene unos riesgos más asociados a la vía de administración. Entonces, por ejemplo, aquí lo que estamos diciendo es que el fumado de cocaína en su forma de base da lugar a un producto de pirólisis denominado metilcoginida o anhidrocognina metilester o AM, ¿sí? que es una sustancia que se genera por pirólisis al momento de quemarse la cocaína base. Esa sustancia solamente se genera en este tipo de vía de administración. Entonces, con estudios que estuvimos también relacionando frente a la comparación que hicimos, nos dimos cuenta que, aparte de esas sustancias, también hay más presencia de residuales del proceso de obtención de la base. Se sabe que entre el 50 y el 80% de la cocaína que se fuma se convierte en este derivado de la pirólisis, y se han hecho estudios muy recientes donde se ha demostrado inclusive que esta sustancia que se genera al quemarse la cocaína base es la que puede tener la mayor neurotoxicidad, inclusive comparada con la misma cocaína base. Entonces, digamos, después de todo este estudio lo que también empezamos a darnos cuenta es que por ejemplo, se podría generar una alternativa para reducir riesgos directamente en el impacto de la cocaína base fumada, que es el uso de parafernalia, ¿no? En el mundo se conoce parafernalia utilizada para reducir las infecciones asociadas al intercambio de este tipo de utensilios en calle, pero digamos que por el momento yo no he encontrado parafernalia enfocada a reducir la pirólisis y a favorecer la vaporización de la cocaína base con el fin de reducir estos derivados más neurotóxicos que la cocaína base propia. Bueno, en general para las demás SPA, para el LSD nos hemos dado cuenta que continúa la suplantación, no hemos podido verificar si sigue siendo la misma sustancia, el 2-SI en BOM, la que sigue suplantando la sustancia, pero en el transcurso del año el 80% de las muestras de LSD que nos han traído a partir de 2015 siguen saliendo negativas para el LSD en las pruebas preliminares. Para TUCD, a la fecha hemos recolectado apenas como unas 11 muestras, de las cuales 2 solamente nos han dado positivo para la presencia de la sustancia de forma preliminar en las muestras que nos han dejado, y el resto hemos seguido detectando una mezcla entre cocaína, ketamina y otros adulterantes coloreados de alguna forma, generalmente de rosado. En algunas poblaciones que hemos venido interviniendo, como en la población hip hop y en los barristas, especialmente la población de los jóvenes barristas, hemos detectado consumos muy peligrosos que se consideran como algo muy normal, que es por ejemplo la mezcla de alcohol con lo que ellos llaman roches, que son o barbitúricos o benzodiazepinas, ¿no? Ellos tienen digamos que dentro de sus prácticas de consumo tienen esa mezcla como algo muy natural, como algo que se da muy frecuentemente en ese grupo de personas, pero si realmente es un consumo bastante arriesgado. En este momento hemos seleccionado varias muestras de los que nos han dado negativo para los preliminares, o nos han dado, digamos, cosas muy extrañas en los ensayos preliminares que se realizan para verificar la presencia de sustancias nuevas que se estén vendiendo, digamos, como suplantación de otras, dado que ya nos hemos encontrado con 2 casos muy específicos y ya comprobados como fueron los que les describí. Y
futuro, pues lo que tenemos en mente es realizar nuestras propias cuantificaciones. Hemos tenido, digamos, problemas con el envío de muestras a nuestros pares en España, Energy Control. Entonces, hemos tratado de arreglar la situación con el Fondo Nacional de Pacientes y la DIAN para que no hayan este tipo de inconvenientes, pero nos dimos cuenta que la única alternativa que tenemos para tener un servicio de análisis más efectivo y poder detectar todo tipo de cosas con mayor efectividad es hacer nuestros propios análisis. Entonces, digamos que tenemos pensado ya para el otro año comprar nuestros propios equipos de cuantificación. Y con esto mismo también empezar a detectar otras prácticas riesgosas en las diferentes poblaciones con que hemos venido a tener contacto, y posteriormente también hemos querido implementar un servicio de vigilancia tecnológica para hacer un metaanálisis de toda la información que salga en medio detrás de drogas y poderla publicar, digamos, de manera más periódica y efectiva en nuestras redes. Eso es todo.